Sombra en el umbral. Prólogo. La grieta. La llamada despertó a Ana a las 3 de la madrugada. Ni siquiera fue un timbre, sino una vibración apagada pero insistente. En la oscuridad del dormitorio, la pantalla del teléfono de Máximo brillaba. Estaba en la mesilla de noche, a medio metro de ella. Antes nunca lo ponía en modo silencioso. Y mucho menos lo dejaba tan cerca. Siempre lo dejaba en el salón, cargando. Ana se incorporó sobre el codo. Máximo dormía, vuelto de espaldas, respirando acompasadamente. La vibración cesó. Al minuto, el teléfono vibró 2 veces más. Un SMS. Vio cómo la pantalla se encendió, iluminando con una luz azulada el borde de la almohada, y se apagó. El corazón le latió con ansiedad. Se acostó, clavando la vista en el techo, y se quedó así hasta que amaneció tímidamente tras la ventana. Así comenzó. Parte 1. Cinta invisible. Las sospechas, como el moho, crecen en la oscuridad y el silencio. Solo necesitan una pequeña grieta. Al principio fueron pequeñeces. Una nueva contraseña en el teléfono. No 0307. El cumpleaños de su hija mayor, Lisa, como siempre, sino algo desconocido. Cuando ella bromeó al respecto durante el desayuno, él solo se encogió de hombros. En el trabajo dijeron que no era segura. La cambié por algo más complicado. Luego, un olor, no su colonia habitual, sino un rastro apenas perceptible de un perfume ajeno en la solapa del abrigo. De mujer, dulzón, con toques de pachulí. En el ascensor, quizás, iba con alguien, dijo él, sin mirarla a los ojos, desplegando el periódico. Las reuniones cada vez más frecuentes. Antes llamaba si se retrasaba. Con su voz cálida y cansada. Perdona, cariño, aquí hay un lío. No me esperes, acostaos. Ahora llegaban mensajes breves. Me retraso o simplemente llego tarde. Había desaparecido incluso el habitual te beso al final. Se volvió distraído. Se sentaba en el sofá con el portátil, mirando la pantalla, pero su mirada estaba vacía, congelada en algún lugar lejano. Cuando Lisa le pedía ayuda con los deberes, se sobresaltaba, como si le dieran un golpe, y respondía irritado. Más tarde, hija, papá está ocupado. Y una noche, ella lo oyó susurrar, casi sin voz, por teléfono. No puedo ahora. Más tarde. Más tarde. Y se calló al oír sus pasos. Las dudas crecían dentro, envenenando cada día. Revisaba su ropa, sus bolsillos. Nada. Solo una vez, en la chaqueta, encontró un recibo de una joyería. Una cantidad pequeña. Su corazón se hundió. Luego latió con esperanza. ¿Quizás una sorpresa? Su aniversario era en 2 semanas. No dijo nada. En su aniversario, él le regaló un buen pero anodino juego de ropa de cama y un ramo de rosas. Ni pendientes, ni anillo. El recibo se quedó en su joyero, como una prueba de un crimen imperfecto. Finalmente, una tarde, mientras él se duchaba, cogió su teléfono. La nueva contraseña. Probó todas las fechas, los cumpleaños de los niños, el suyo, la fecha de la boda. Nada. Luego, desesperada, introdujo 1982, el año de la muerte de su madre, a quien estaba muy unido. La pantalla se desbloqueó. En los mensajes, en el correo, nada sospechoso. Todo borrado. Pero en la galería, en una carpeta oculta, encontró una sola foto. Tomada, según la fecha, una semana atrás. Una cafetería. Una mesa junto a la ventana. En la foto, una mujer. Unos 25 años.
pelo oscuro hasta los hombros, un rostro cansado pero hermoso con grandes ojos grises. Miraba hacia un lado, con los labios apretados. Toda su postura gritaba una profunda y sufrida tristeza. La foto tenía una sola palabra como título: observación. Ana volvió a dejar el teléfono en su sitio. Las manos le temblaban. Ahora las dudas tenían un rostro. Parte 2. Juego de sombras. El miércoles dijo que se retrasaba por una reunión improvisada. Ana salió antes del trabajo. Esperó en el portal frente a su oficina, envuelta en su abrigo, aunque fuera primavera. A las 6 en punto, él salió. Rápido, casi corriendo, se dirigió no hacia casa, sino en dirección contraria, mirando nervioso a su alrededor. Ana lo siguió, escondiéndose entre los transeúntes, sintiendo el corazón golpeándole en la garganta. Entró en una cafetería anodina, la de Yura, en las afueras del barrio. Ana se pegó al escaparate de la farmacia vecina. Y la vio. En una mesa del rincón estaba esa misma mujer de la foto. Máximo se sentó frente a ella. Hablaban. No como enamorados. Demasiado concentrados. Demasiado serios. La mujer escribía algo rápido en una libreta. Asentía. Luego, Máximo le pasó un sobre blanco y grueso. Ella, sin mirar, lo guardó en su bolso grande. Y al final, le tocó la mano. Ligero, por un segundo. Ese gesto, tan simple y tan íntimo, atravesó a Ana como una cuchilla. Se fue sin esperar a que se despidieran. Las piernas le flaqueaban. En su cabeza zumbaba. El sobre. ¿Dinero? ¿Cartas? ¿Planes? Las siguientes 2 semanas fueron un infierno de combustión lenta. Revisó los extractos bancarios. Él dejaba el PIN de la tarjeta común en una agenda en el cajón del escritorio. Sacaba regularmente, una vez por semana, entre 25 y 30.000 en efectivo. Billetes grises, imposibles de rastrear. ¿Para qué? ¿Para esa mujer? ¿Para regalos? ¿Restaurantes? El historial del navegador en su portátil estaba limpio, demasiado limpio. Como si lo borraran a propósito. Compró por internet un programa rastreador, camuflado como una actualización del sistema. Lo instaló el lunes por la mañana, mientras él se afeitaba. Ahora, en la pantalla de su tableta, parpadeaba constantemente un pequeño punto rojo. El trabajo, casa, gimnasio. A veces, el hipermercado. Y luego, el jueves, el punto se deslizó hacia el viejo distrito industrial del norte de la ciudad, donde las fábricas cerradas lindaban con almacenes sombríos y descampados. Permaneció allí 1 hora y media. El viernes, otra vez. La ruta terminaba junto a un edificio largo, parecido a un hangar, con la pintura descascarillada. El viernes por la noche, dijo que iba con su amiga a Olia al spa. Lo dijo con naturalidad, sonriendo, y se sorprendió de su propio talento actoral. Y ella fue tras él. Un almacén abandonado, aunque no del todo. En las altas puertas había una cámara nueva, y cerca había colillas frescas. Ana aparcó a 100 metros, tras un camión. Esperó. A los 40 minutos, se abrió la puerta pequeña junto al portón. Salió primero esa misma mujer. Con vaqueros sencillos y una cazadora de cuero, el viento le despeinaba el pelo. Tras ella, Máximo. Discutían sobre algo. Él hablaba con brusquedad. Gesticulando, ella negaba con la cabeza. Luego le agarró del codo. Él se soltó. Su rostro, iluminado por una farola solitaria, estaba distorsionado por una mueca de desesperación y furia tan intensa que Ana retrocedió instintivamente. No era el rostro de un enamorado.
Era el rostro de un animal acorralado. La mujer le gritó algo. Se subió a un viejo Toyota y se fue. Máximo se quedó de pie, con la cabeza baja. Se pasó la mano por la cara. Miró largo rato las luces que se alejaban. Y luego sus hombros se encorvaron, como bajo un peso invisible. En ese instante, Ana sintió un deseo irreprimible de correr hacia él, abrazarlo, preguntarle qué ocurría. Pero el miedo y el resentimiento la paralizaron. Volvió a casa sintiéndose la peor traidora del mundo. Parte 3. El rostro de la verdad del fin de semana transcurrió en un silencio gélido. Él intentaba hablar de trivialidades, ella respondía con monosílabos. Los niños percibían la tensión, se peleaban y lloriqueaban más de lo habitual. El lunes, en cuanto él salió al trabajo, Ana se excusó, alegando migraña. Sabía que debía actuar. El miedo dio paso a una clara y fría determinación. Fue al norte, a ese almacén. De día, el lugar resultaba aún más desagradable. Una mole gris de metal oxidado, una valla con alambre de púas. Pero en la entrada había varios coches caros. Un Mercedes, un Lexus. Y en la puerta pequeña no había un portero automático, sino un moderno escáner de huellas dactilares. Ana salió del coche sin saber qué hacer. En ese momento, la puerta se abrió y salió un hombre corpulento con chándal, cuello de toro y pelo corto. Un guardia de seguridad. Hablaba por el walkie-talkie. Ana, sin pensarlo, se acercó. Fingir era lo más fácil. Disculpe, ¿ha visto a mi marido? Trabaja aquí. Olvidó los documentos, se los he traído. ¿Puede llamarlo? El hombre la miró de arriba abajo. Su mirada era fría, profesional. ¿Quién es su marido? Máximo Sokolov. Algo brilló en sus ojos. No reconocimiento, sino comprensión, lástima. Espere. Se volvió, murmuró algo por el walkie. Ana se quedó de pie, sintiendo cómo le flaqueaban las piernas. Esperaba que en cualquier momento saldría Máximo y todo se descubriría. Pero a los 5 minutos, por la puerta no salió su figura. Era ella, esa misma mujer. De cerca parecía aún más joven y a la vez más mayor. Bajo los ojos, sombras violáceas, los labios sin pintar. Parecía exhausta hasta el límite. ¿Usted es Ana?, preguntó con una voz baja y ronca. Venga, hablemos en el coche. Ana, paralizada, se dejó llevar hasta el viejo Toyota. Dentro olía a tabaco, café y ambientador barato. Soy Katia, dijo la mujer, sin arrancar el motor. Lo que vas a ver ahora le cambiará la vida. Y tendrá que elegir. ¿Es usted su amante?, logró articular Ana, y su voz sonó como el chirrido de una puerta oxidada. Katia sonrió con amargura, sacó un cigarrillo. Lo encendió, dando una primera calada con ansiedad. No, soy su hermana, media hermana, del primer matrimonio de nuestro padre, del que Máximo, por lo visto, no le habló. Y no era para contarlo, ese hombre desapareció de su vida cuando Max tenía 5 años. Era una visita rara y un gran canalla. Ana sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Máximo no tiene una hermana. Sí la tiene. Como tiene un padre que se materializó hace medio año en la puerta de nuestro piso, el de mi marido y el mío. Con problemas enormes, astronómicos. Katia exhaló el humo hacia la ventana cerrada. Nuestro papá, Alexander Sergeyevich, no era solo un canalla. Era un pequeño estafador que se metió en asuntos mayores. En deudas, no con un banco, sino con gente muy desagradable. Gente para la que la vida humana es moneda de cambio. ¿Qué deudas?, susurró Ana. Era un testaferro,
el director técnico de una empresa pantalla, a través de la cual se blanqueaba dinero. En concreto, a través de este mismo almacén. La empresa quebró, y papá, por su estupidez o avaricia, se apropió de algo que no era suyo. $2 millones. Los dueños de ese dinero lo encontraron. Y le ofrecieron un trato. O lo devolvía todo con intereses descomunales, o... Katia hizo una pausa, mirando a Ana. O irían a por su familia. A por el hijo, que tiene una esposa tan dulce y 2 hijas preciosas. A por la hija, que tiene un hijo pequeño y un marido inválido de Afganistán, incapaz de proteger a nadie. A Ana se le cortó la respiración. La habitación le dio vueltas ante los ojos. Fueron a ver a Máximo. Le enseñaron fotos. De usted en el supermercado. De Lisa y Sonia saliendo del colegio. De mi tía en el parque. Y le dijeron, trabaja para nosotros, paga la deuda de tu padre, y seguirán vivas. Si vas a la policía, empezaremos por el eslabón más débil. ¿Por qué? Ana tragó saliva. ¿Por qué no me dijo nada? Para que tú pudieras, mirándoles a los ojos, decir con honestidad. Ando sé nada. Para que tu pánico, tu miedo, no te delataran. Él asumió todo el golpe. Vendió su participación en una startup que había ahorrado durante años. Pagó la primera suma, pero fue una gota en el océano. Entonces le ofrecieron trabajo. Este almacén es uno de sus nodos logísticos. Máximo lleva para ellos una contabilidad doble, hace facturas falsas, ayuda a pasar mercancías especiales. No sé los detalles, y no quiero. Solo veo cómo se consume vivo. Intenta encontrar una salida. Busca en los viejos asuntos de papá. Busca palancas, pruebas contra ellos mismos. Se arriesga. Y yo intento ayudarle como puedo. Aún tengo algunos contactos de cuando trabajaba en control financiero. Pero, Ana, la voz de Katia tembló. Se ha metido demasiado hondo. Ya sabe demasiado. Y esta gente no deja testigos. Parte 4. La noche de las confesiones. Esa noche, Máximo volvió como siempre. Besó en la coronilla a Lisa, que hacía ejercicios de fracciones, cogió en brazos a Sonia, que giraba por el salón con su tutú de ballet. Le preguntó a Ana cómo le había ido el día. Pero ahora ella veía las sombras bajo sus ojos, densas y azules como hematomas. Veía una nueva y profunda arruga entre las cejas. Veía cómo le temblaban los dedos al servirse té. No era cansancio, era agotamiento. Cuando las niñas se fueron a dormir, ella se sentó frente a él en la cocina silenciosa. Puso ante él su propio teléfono, con la pantalla desbloqueada, donde aún estaba abierta esa foto de Katia. Max, lo sé. Él miró la pantalla. Luego levantó lentamente la vista hacia ella. En sus ojos no había sorpresa ni ira. Solo un cansancio infinito, abrumador y alivio. Se derrumbó. Sus hombros se estremecieron. Apoyó la cabeza en la mesa y rompió a llorar. En silencio, desgarradoramente, como un niño pequeño que ha cargado con un peso insoportable y por fin lo ha soltado. Ella lo abrazó, lo estrechó contra sí, le acarició el pelo, le besó la coronilla, las mejillas, saladas por sus lágrimas y las de él. Y él se desahogó, con frases entrecortadas, desordenadas, arrojando meses de horror, humillación, impotencia. Sobre el padre fantasma, al que odiaba y al que ahora se veía obligado a salvar. Sobre los BMW negros que permanecían largo rato frente a su portal. Sobre las mercancías especiales, cuyo contenido temía imaginar. Sobre la constante sensación de que lo vigilaban.
sobre que ayer le había llegado a su correo del trabajo una foto de Ana saliendo de la clínica. Sin texto, solo la foto. Vamos a la policía. Ahora. Mañana a primera hora, dijo ella con firmeza, apretándole la mano. Tenemos a Katia, su información. Lo contamos todo. Nos protegerán. Él negó con la cabeza, y en sus ojos volvió a encenderse el antiguo terror. No, Anya, no se puede. Tienen gente por todas partes. En la policía, en la fiscalía. Nos darán protección una semana, 2 como mucho. ¿Y luego? Luego lo harán en silencio. Un accidente, una fuga de gas en el piso, los frenos del coche, o simplemente, desapareceremos, todos. No puedo arriesgarme con ustedes. Prefiero morir. Discutieron hasta quedarse roncos, lloraron, hicieron planes y los deshicieron al instante. ¿Contratar seguridad privada? ¿Huir? ¿A dónde? ¿Con qué dinero? El padre traidor, como un ancla, los arrastraba a todos al fondo. Al amanecer, agotadas las palabras y las fuerzas, se acostaron. Ana se pegó a su espalda, como en los primeros años, cuando el mundo era simple y seguro. Él tomó su mano y la apretó contra su pecho, contra el corazón que latía desbocado. Perdóname, susurró él en la oscuridad. Lo he estropeado todo. Debí ser más fuerte, encontrar otro camino. Intentabas protegernos. Es el único camino que veías. Susurró ella, sabiendo que decía la verdad. Odiando esa verdad, se durmió al amanecer con un sueño pesado, sin esperanza. Y se despertó no por el despertador, sino por el sonido penetrante e implacable del teléfono. Un número desconocido, una voz extraña, metálica. Su marido, Máximo Sokolov, ha tenido un accidente de tráfico. Colisión con un camión en la carretera Severnaya. Llamar a una ambulancia es inútil. Venga a identificarlo. El auricular se le escapó de los dedos entumecidos y se estrelló contra el suelo de baldosas. Parte 5. El silencio después. En el funeral había poca gente. Compañeros de trabajo, algunos amigos de la infancia, parientes lejanos. Todos decían accidente terrible, tragedia espantosa, adelantamiento imprudente. Ana estaba junto al ataúd, sosteniendo de la mano a sus 2 niñas con vestidos negros, y no lloraba. Ya no quedaban lágrimas. Dentro solo había un vacío helado y resonante. Katia estaba aparte, con un sencillo vestido negro y un sombrero con velo. Cuando todos se fueron, se acercó. No fue un accidente. Susurró tan bajo que apenas se oía. Encontró algo. Cuentas viejas, cifras, nombres. Anoche les llamó. Dijo que quería reunirse, que tenía una propuesta, que si tocaban un solo pelo de nuestras cabezas, esos datos irían a donde no pudieran alcanzarlos. Pidió una prórroga. Prometió encontrar el resto del dinero de forma honrada. Lo avisaron. El camión no tenía matrícula. El conductor huyó. No hay testigos. Ana asintió. Ya lo había entendido. Lo había entendido al ver su rostro destrozado, irreconocible, en la morgue. No fue un accidente. Fue una sentencia. Un mes después del funeral, un día laborable cualquiera, cayó en su buzón un sobre blanco y grueso. Sin sello, sin remitente. Dentro había una foto en color. De Lisa y Sonia. Salían del colegio, riendo, arrastrando sus mochilas con ruedas. Tomada con teleobjetivo, de cerca. Y una hoja. En ella, con una letra impersonal e impresa, decía: cállense, por su propio bien. Lloren en silencio. No llamó a la policía. No le enseñó la foto a Katia.
Cogió el sobre, fue al baño, lo prendió con el fuego del gas y lo tiró al lavabo. Se quedó mirando cómo el papel se retorcía, ennegrecía, se convertía en cenizas que el agua arrastraba por el desagüe. Una prueba destruida, una esperanza de justicia destruida. Luego se acercó a la ventana. En el parque infantil del patio, los niños reían. Sus niñas hacían los deberes en su habitación. La vida, con su cruel y cínica tenacidad, continuaba. Pero ahora esa vida era otra. En ella habitaba para siempre una sombra. Invisible, inaudible, pero perceptible en cada crujido del suelo por la noche, en cada coche desconocido a la puerta, en cada mirada silenciosa de un extraño. Y lo más terrible no era ni siquiera ese miedo eterno. Lo más terrible era el silencio que se había instalado entre ella y la memoria de su marido. Nunca podría contarles a sus hijas lo valiente y sacrificado que había sido su padre. No podría justificar su comportamiento extraño, sus secretos, sus mentiras piadosas. Para el mundo, seguiría siendo un hombre metido en un asunto criminal, muerto en un accidente. La verdad murió con él en esa hora del amanecer en la carretera Severnaya. Se llevó consigo su honor, su hazaña, dejando a cambio solo un silencio opresivo y un susurro admonitorio. Cállense. Ana cerró los ojos e imaginó su rostro, no el distorsionado por el dolor y el miedo que la perseguía en las pesadillas, sino otro, sonriente, con leves arrugas en los ojos, como era antes, en aquellos días en que la palabra sombra solo significaba frescor en el calor del verano. Se prometió a sí misma que lo recordaría así, y guardaría silencio, como él quería. Esa era la única fidelidad que le quedaba, y el precio más alto por su salvación.